Dios. Sí, sí. Gloria a Dios. A ver, niños, silencio, por favor. Ah, no, niños no, ¿verdad? Adultos, perdón. De veras, yo siempre digo, niños, silencio. A lo mejor los niños voltean a verme así como, nosotros ni estamos hablando. Los adultos aprovechan este tiempo para murmurar y, ¿verdad? En el buen sentido, o sea, platicar bajito. Pues gracias al Señor, amén, por los niños, bueno, no sabía que teníamos tantos maestros. Mira cuántos maestros tenemos. Salieron más maestros que niños. Bueno, damos gracias al Señor, nuestro Dios, en este momento, por este tiempo y esta oportunidad. Amén. Entre las tradiciones, vamos a llamarlos así, nosotros, a diferencia de, bueno, así debería ser. Nosotros, a diferencia de la religión organizada, nuestra fe se basa única y exclusivamente en la palabra de Dios. A diferencia de, por ejemplo, la Iglesia Popular, que para ellos en primer lugar está la tradición, también está lo que dice su líder espiritual, y ya como tercer lugar está la Biblia, ¿no? Lo más importante es la tradición, lo que dice nuestro líder religioso, y en tercer lugar queda la Biblia. Nosotros sabemos que sola escritura, primero está la Biblia antes que lo que diga cualquier líder religioso, y primero está la Biblia antes de cualquier tradición o costumbre. Y en la iglesia cristiana tenemos la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad, pero también hay algo muy interesante que seguimos practicando, y son, pues sí, tradiciones que no necesariamente son malas o están equivocadas o erradas, pero si las practicamos o no, no tiene trascendencia o relevancia eterna. Podemos o no hacerlas. Hay algunas de ellas que son bonitas, hay algunas de ellas que son pues de bendición para muchos. Y no sé si usted recuerde, hace algunos años, generalmente cuando el predicador pasaba al púlpito, iba a comenzar su prédica, él decía algo así como, vamos a leer, en este caso, vamos a leer Esdras 1:5. Y el predicador decía unas palabras como estas: por respeto a la palabra del Señor, póngase de pie. Y toda la iglesia se ponía en pie para leer este primer versículo, y después se hacía una oración y ya cada uno tomaba su lugar. La Biblia no dice que tenemos que ponernos de pie cada vez que iniciemos el culto leyendo una escritura. Y yo, reflexionando en esto, decía, bueno, cuando se lee el texto y por respeto o reverencia a la palabra de Dios nos ponemos en pie, pues yo creo que cuando el predicador vuelva a leer otra porción de la Biblia, ¿qué deberíamos hacer? Volvernos a poner de pie, porque solamente respetamos o reverenciamos la palabra en el primer texto y en el resto de los textos no lo hacemos. No sé si me doy a entender. Ok, entonces esa era como una postura personal, ¿verdad? Entonces, si es por respeto a la palabra, cada vez que leamos la palabra nos tendríamos que poner en pie. Entonces,
Eh, pero ¿crees que la palabra merece un respeto? Sí, ¿verdad? Absolutamente. De eso hablaré después, pero sí consideraba el hecho del respeto que deberíamos tenerle a la palabra del Señor, no solamente el hecho de ponernos en pie, sino que aún en nuestros lugares deberíamos ser respetuosos de la palabra del Señor. Creo que una de las primeras formas de mostrar respeto a Dios y a su palabra es precisamente trayendo la Biblia al templo. Yo no sé qué pasa cuando alguno de sus hijos va a la escuela y ese día le toca matemáticas y precisamente ese día no llevó ni su cuaderno ni su libro de matemáticas. ¿Qué va a pasar en el salón de clases? ¿Qué le va a decir el maestro a ese alumno que no lleva los libros y los cuadernos que corresponden a esa materia? Le va a decir el maestro: no te preocupes, no pasa nada. O le va a decir: ¿sabes qué? Ve a la dirección, háblale a tus papás y diles que no vas a entrar a mi clase porque no tienes el material que corresponde a esta clase. Entonces, nosotros nos acostumbramos a que tenemos la Biblia en las pantallas y por eso ya algunos optan ¿para qué cargo la Biblia si la ponen ahí? ¿Para qué busco el texto si ahí lo ponen? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos perdiendo algo muy importante, que en primer lugar es el respeto a la palabra. Segundo, el entendimiento que si venimos a la casa del Señor, pues lo que tenemos que traer es nuestra Biblia. Porque ¿qué pasa si un día no hay luz o se descomponen las computadoras o los cañones? Ese día, ¿qué vas a hacer, no? ¿De dónde vas a leer? Y generalmente el predicador también decía: si traes tu Biblia, ábrela en tal porción. Si no traes tu Biblia, acércate a un cristiano y dile que te comparta de su Biblia, ¿verdad? Entonces, yo los animo, yo los invito, yo los exhorto a que cada vez que vengamos a la iglesia traigamos nuestra Biblia y busquemos, porque algo está pasando. ¿Sabes qué está pasando? Estamos perdiendo el lugar de los libros, ¿no? Estamos tan acostumbrados que lo ponen que ahora a la hora que lo queremos buscar es: ay, ¿y dónde estaba? ¿En el antiguo o en el nuevo? Ay, estaba después de, ¿verdad? Y ya no sabemos dónde está porque ya perdimos la práctica. Hemos perdido la práctica. Y por tal razón, ¿verdad? Yo le animo para que usted traiga su Biblia y la busque y lea, ¿verdad? Y bueno, pero de eso no voy a hablar. ¿Estamos listos allá atrás? ¿Sí? Vamos a Esdras capítulo 1, versículo 5. Esdras 1:5. Sabe, yo también como predicador caigo en la tentación de la pantalla. ¿Por qué? Porque hay veces que tengo mucho que decir y me desespero de aquí a que encuentren por lo mismo, ¿verdad? A ver, vamos a buscar, y si espero a que lo encuentre, pues ya se me fue media hora de predicación y me parece más fácil leerlo inmediatamente de las pantallas y no darle lugar, ¿verdad? Mejor apunte y en su casa busca la porción cuando es un estudio, ¿verdad? O algo más que requiere más tiempo de lectura. Pero sí, generalmente así es, pero voy a tratar de darles el lugar y decir esas famosas palabras. El que lo tenga puede decir amén. Ok. Dice la escritura: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Señor, gracias te doy por la oportunidad que nos das de poder estar hoy presentes en este lugar. Yo te pido, Señor, que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, queremos ser edificados, bendecidos con la palabra de verdad, y Señor, que nuestros corazones se gocen y alegren al ser confrontados con la palabra, inspirados por la palabra, iluminados por la palabra. Señor, y tú de las gracias por esto. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición para todos los que estamos hoy aquí, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esdras. ¿Saben quién es Esdras? Sí,
Nehemías, ¿han escuchado de Nehemías? Zorobabel, ¿han escuchado acerca de él? Bueno, pues estos hombres vemos que no figuran mucho, ¿verdad?, entre los que conocemos como los héroes que menciona Hebreos, aquellos héroes de la fe que pusieron ejércitos en fuga, ¿verdad?, que se enfrentaron a ejércitos poderosos, o como Moisés o como Elías, que hicieron milagros espectaculares, ni tampoco están entre Salomón o David, aquellos que recibieron la corona como reyes, pero la obra de ellos, aunque no es muy mencionada en este aspecto, en este sentido, tiene muchas cosas muy importantes, creo que aún superiores a las de Salomón. De Salomón la Biblia nos dice que él edificó un templo, amén, en Jerusalén, y que este fue un templo asombroso, un templo maravilloso, un templo admirable, un templo espectacular, lujoso, escandaloso, ¿verdad? Fue un templo como una maravilla del mundo, el templo que construye Salomón. Y bueno, vemos cómo este hijo de David engrandeció a Jerusalén, y vemos cómo él de alguna forma engalanó los palacios y las edificaciones, mansiones muy lujosas. Pero Salomón dispuso todo para que lo que hizo, lo hizo obviamente con los tesoros, ¿verdad?, con las riquezas que había. Y bueno, no lo hizo solo, sino que Salomón tenía un ejército de arquitectos, de ingenieros, ¿verdad?, de obreros para llevar a cabo estas construcciones, mientras que Esdras, Nehemías y Zorobabel pues apenas pudieron hacer uso de los recursos muy escasos que tenían, y pues con poca mano de obra. Sin embargo, ellos realizaron la obra, ellos terminaron, concluyeron su proyecto, cada uno de ellos en esas circunstancias, ¿verdad?, difíciles, que tal vez no tenían a la mano todos los recursos o toda la mano de obra, pero al final de cuentas lo lograron. Y eso es de alabarse, y esto es muy importante, porque la Jerusalén que Nehemías y Esdras tuvieron que reconstruir, pues había perdido todo el esplendor, toda su belleza, y bueno, todo lo que hizo Salomón pues ya dejó de ser. Todo aquello que construyó pues se encontraba en ruinas. Las invasiones, los sitios, ¿verdad?, que habían rodeado la ciudad, al final la destruyeron, la demolieron, las casas, el templo, las murallas, las puertas quemadas, todo se había construido, todo se había reducido a ruinas, a escombros. Y bueno, cuando ellos regresan del exilio de Babilonia, pues se encuentran con toda esta situación muy triste, muy lamentable. Mientras que en otro tiempo los reyes de la tierra disputaban por la ciudad de Jerusalén como una ciudad esplendorosa, ¿verdad? Cuando llegan Esdras y Nehemías, ven simplemente lo que quedó, las cenizas solamente. Y bueno, ahora aquellos que querían aliarse con Jerusalén por considerarla una nación muy fuerte o poderosa, ahora todos eran enemigos que se oponían a la reconstrucción de la ciudad. Y bueno, si leemos tanto Esdras como Nehemías, ¿verdad?, vemos algunas cosas muy importantes que podemos aplicar para nosotros hoy como iglesia. Una de esas cosas es que la obra de una iglesia prospera cuando despiertan los que están dormidos. Eso es en primer lugar, ¿sí? La obra de una iglesia prospera cuando despiertan los que están dormidos. En Esdras 1:5 dice: entonces se levantaron. ¿Se levantaron quién? En primer lugar, los jefes, o sea, las cabezas, los padres de familia de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y ¿quién más? Los sacerdotes y los levitas, los ministros. Todos aquellos que dice cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de
Jehová, la cual está en Jerusalén. Dice, se levantaron todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó. Amén. No dice, se levantaron los más capacitados. No dice, se levantaron los más inteligentes. No dice, se levantaron los que tenían más riquezas o más bienes materiales. No dice que se levantaron solo los líderes, sino que se levantan aquellos a los cuales el Señor despertó su espíritu. Y bueno, a esta convocatoria o esta invitación respondieron todos aquellos, ¿verdad?, que fueron despertados por el Señor. Porque mientras estaban dormidos, pues no había movimiento. Mientras estaban dormidos no había iniciativa. Mientras estaban dormidos todo era pasividad, no había nada de movimiento. Y bueno, cuando vemos Ageo capítulo 1 versículo 14, Ageo 1:14, vemos algo muy importante acerca de este despertar. Y dice Ageo 1:14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. La nostalgia de la nación, la nostalgia de esta Jerusalén gloriosa convertida en cenizas. Sabes, cuando el pueblo de Israel, a través de todas estas conquistas, de todas estas guerras, de todos estos despojos, de todos estos hurtos, y dejar una ciudad vacía, dejar una ciudad desprotegida, una ciudad arruinada, una ciudad hecha polvo y ceniza, hay un deseo profundo en el corazón de estos hombres por regresar a su patria, a su nación, y reconstruir todo lo que ahora estaba derribado. Encontramos en la Biblia a un Zorobabel, quien inicia una expedición con un grupo de hombres y mujeres para regresar a la nación y reconstruir. Y bueno, la idea que Zorobabel tenía era reconstruir la casa de Dios, pero la gente decía, ok, ¿y mientras dónde vamos a vivir? Entonces cambiaron como el plan un poquito. Ok, vamos entonces a reconstruir nuestras casas, y ya que todos tengamos donde vivir, ahora sí reconstruimos la casa de Dios. Entonces, la Biblia nos dice que cuando ellos comienzan a reconstruir sus casas, pues los materiales que tenían eran los materiales para la casa de Dios. Entonces dijeron, bueno, luego los reponemos. Y comenzaron a tomar los materiales que eran para el templo y los usaron para su casa. Pero dice la escritura que no solamente hicieron casas así como sencillas, ¿no?, sino que dice, y tomaron cantera, y tomaron, o sea, hicieron casas ya más lujosas, hicieron casas lujosas. Y dice que pues se acabaron el material, y ahora dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya no quedó nada para la casa del Señor. Y esa es una de las cosas que en el corazón de Zorobabel pues era regresar a casa, era honrar al Señor, primeramente construyendo su casa. Pero bueno, algo cambió, algo estuvo mal, y bueno, todos ya tenían casas de lujo y la casa del Señor seguía arruinada. Después se levanta Esdras, y este hombre también con este deseo de regresar a casa, ¿verdad?, lleva otra expedición, otro grupo de personas que regresan a Jerusalén. Y Esdras dice, ok, ya están las casas hechas, nosotros nos vamos a enfocar en el templo, vamos a construir el templo. Y comienzan, ¿verdad?, a construir. Después aparece otro hombre llamado Nehemías, quien también con gran tristeza en su corazón escucha acerca de la situación que existe, y él también quiere regresar. Y también haya gracia delante del rey, el cual le da el permiso para ir. No solamente el permiso, sino le da las cartas necesarias para que pueda recibir materiales y todo lo necesario para que él pueda llegar con bien y seguro
hasta la ciudad y reconstruir los muros que resguardan la ciudad. Y bueno, vemos que Nehemías terminó la obra, terminó su propósito y reconstruyó esas murallas que estaban derribadas. Y bueno, aquí, así como leímos en Esdras 1:5, también en Ageo 1:14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Esta importancia del Señor hablando a nuestras vidas y despertándonos del sueño, porque al que duerme le va mal. Es más, el que duerme se expone a morir. ¿Ok? En Jueces capítulo 16 versículo 15, Jueces 16:15, vemos la historia de un hombre que era muy fuerte. Y la Biblia habla de él y dice esto al respecto. Él conoce a una mujer, la mujer quiere hacerlo caer, y bueno, dice aquí, y ella le dijo a esta mujer llamada Dalila: ¿cómo dices yo te amo? O sea, le está reclamando a Sansón: oye Sansón, ¿cómo te atreves a decirme que me amas cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Ahí está la Dalila preguntándole: ¿por qué eres tan fuerte? ¿Cuál es la razón, la raíz por la cual tú tienes la fuerza? Y bueno, le echó mentiras, la engañó, y ella está indignada diciéndole: tú no me amas, tú solo me engañas y me mientes, no me dices la verdad. Bueno, ¿qué dice el 16? Y aconteció que presionándole ella, tenía que ser mujer, ella cada día con sus palabras e inoportunándole su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Y qué dice? Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Y qué dice el 18? Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. ¿Y qué más dice? Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Dice el 20: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Y qué dice el 21? Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ok, esta es la historia de Sansón, el registro de este hombre fuerte que por quedarse dormido pues perdió su fuerza, perdió los ojos, perdió su libertad. Ahora, vemos cómo Dios, el Señor nos dice en su palabra que no debemos estar dormidos, sino que debemos velar. Velar es lo contrario de dormir, ¿no? Dormir es cerrar los ojos, descansar, reposar, pero velar es estar despierto, es estar con los ojos abiertos. Y la palabra nos dice que tú y yo debemos permanecer velando y orando. Ahora, literalmente no quiere decir que en las noches vamos a estar con los ojos abiertos, sino habla de una actitud. Nosotros todo el tiempo debemos estar despiertos y atentos espiritualmente para ver todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor, porque nosotros también somos atalayas. También nosotros tenemos que estar apercibidos de las cosas
y como dice la escritura, debemos ver el peligro y tocar la trompeta, ¿no? El poder dar aviso, el poder ser responsables de nuestras vidas, de la vida de nuestras familias, la vida de nuestra congregación, y poder siempre tener esta responsabilidad, ¿sí? Y por eso dice en Primera de Pedro 5:7, ¿por qué debemos estar atentos? Porque hay muchos peligros a nuestro alrededor, ¿sí? Y me equivoqué de versículo, a ver. Sí, dice, sed sobrios, ¿y qué más? Y velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aquí aplicaría perfectamente lo que dice Proverbios 32:1. Proverbios 32:1, que dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Si no me cree, búsquenlo en su Biblia. ¿Ya lo encontró? ¿Ya encontraron Proverbios 32:1? Bueno, no lo va a encontrar porque Proverbios llega hasta 31 nada más. Así, no existe el 32:1. Y el Señor nos dice en Efesios 5:14. ¿Qué nos dice 5:14 de Efesios? Por lo cual dice, ¿qué dice? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. ¿Sabes cuáles son los peligros de dormirte? Pues ya vimos el ejemplo de Sansón. Pero en una ocasión, a ver si está aquí. A ver, por aquí hay una. A ver, ¿dónde hay otro? Por lo menos hay 3 personas que alguna vez se me han acercado al final del servicio y me han dicho, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, dime. En primer lugar, quiero pedirle perdón. Y yo, ¿de qué? Le quiero pedir perdón por dormirme cuando usted predica. Yo, bueno. Y me dice, la razón por la cual me estoy durmiendo en su prédica no es porque me aburra o no. Lo que pasa es que yo trabajo en la noche y yo estoy tentada, digo, ¿qué hago? Tengo sueño. ¿Voy a mi casa a dormir o voy al templo? Y dicen, voy a ir al templo. Algo que me llegue, ¿verdad? Y se vienen al templo saliendo de trabajar y llegan a la iglesia y bueno, aquí están luchando, ¿verdad? Porque estuvieron toda la noche trabajando y bueno, están así como batallando y luego se hace calor y bueno, entonces y por eso me piden perdón, pastor, perdóname porque no me duermo porque no esté interesada o porque no me guste o porque esté aburrida, sino porque estoy cansado y tengo sueño y creo que es mejor aquí dormirme y entre escucho poquito y me duermo a no escuchar nada y estar en mi casa dormido. Entonces dijo, está perfecto, es mejor que te vengas a dormir a la iglesia. Es más, cuando yo esté predicando y vea que te estás durmiendo, voy a bajar un poquito más la voz. Sí, para que... Además me agrada la gente que se quiere dormir porque a todo me dicen que sí, ¿verdad? Entonces, por esa razón, hay algunos que dicen que sí a todo, ¿no? Y yo digo, no te preocupes, qué bueno que haces el esfuerzo. Porque si tú podrías decir, no, ¿qué caso tiene que me vaya a dormir? Mejor me quedo en mi casa a dormir, ¿no? Pero el hecho de hacer un esfuerzo por querer estar despierto y poder escuchar el mensaje, pues yo creo que eso habla de alguien que quiere escuchar la palabra y quiere seguir creciendo en la palabra del Señor. Amén. Ahora, en Hechos 29 vamos a ver el peligro de quedarse dormido en la prédica. ¿Cuál es el peligro de quedarse dormido en la prédica? Dice Hechos 29,
y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, dice, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba como largamente, o sea, su prédica duró más. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Así que dile a tu hermano, no te duermas, es peligroso, ¿ok? Y el Señor quiere despertarnos, así como despertó el espíritu de Esdras, despertó el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu de Nehemías, para que no estuvieran tranquilos, en paz, relajados y reposados haciendo lo que tenían que hacer, sino que había una incomodidad, había algo en ellos que no los dejaba en paz ni tranquilos. Ellos estaban desesperados, ellos estaban angustiados, ellos estaban tristes, ellos querían hacer algo. Y el Señor les permitió, los levantó para llevar a cabo y dirigir estas expediciones y poder llevar a cabo la obra. Ellos pudieron haberse conformado, ellos pudieron haber puesto excusas o justificarse diciendo, ¿cómo yo voy a hacer algo si soy un siervo, un esclavo en una ciudad extranjera? ¿Cómo es que el rey me va a dar la oportunidad de salir, mucho menos dar lo necesario para hacer todo? Pero el Señor es el que mueve las cosas. Él no se esperaba que el rey le diera permiso, él ni por aquí le pasaba, ¿verdad? Sin embargo, se le otorgó, y mucho menos esperaba que le dieran esas cartas de autorización para que le pudieran dar los materiales y aquellas cartas para que las abrieran las puertas y poder pasar por diferentes lugares sin ningún inconveniente, ¿verdad? Pero es algo que el Señor fue dando, proveyendo a cada paso que daban, pero lo importante es que comenzaran a hacerlo. Y yo creo eso, nosotros estamos con muchos temores y pensamos que no se pueden lograr muchas cosas, pensamos que no podemos hacer muchas cosas, pero cuando el Señor comienza a hacer la obra, vemos su mano actuando a cada paso que damos. Y Él quiere despertar a su pueblo. Ahora, el mal o el problema no era que fueran pocos, ni el problema es que tuvieran pocos recursos. El problema es que tenían flojera, ¿sí? Flojera espiritual, vamos a llamarla. Y este era un sueño de conformismo que había alcanzado a todos. Todos estaban aletargados, todos estaban somnolientos, todos estaban, ¿verdad?, en esta condición. Y lo que el Señor quería hacer en primer lugar es despertarlos. Y tal vez ya despierto, alguien podría decir, Señor, ok, listo, ya estoy dispuesto a hacerlo, pero somos pocos. Señor, pero no tenemos los recursos. Bueno, lo importante es que ya te levantaste y eso ya es ventaja, ¿no? Ahora nosotros podemos decir, Señor, si tú me despiertas, si tú me llamas, si tú me diriges, yo creo que tú me vas a ayudar en todo lo que tú tienes planeado hacer conmigo. Y bueno, vemos cómo ellos habían llegado a acostumbrarse a la idea de ser un pueblo oprimido, habían llegado a esta conclusión, pues siempre seremos esclavos, siempre estaremos así, nuestra ciudad siempre estará arruinada, ya no hay esperanza, aquella gloria jamás volverá, ¿verdad? Somos una nación que ya no tiene más nada que hacer, y por eso es que Dios tuvo que despertarlos. Y entonces, cuando viene este despertar por parte del Señor, es que comienza a haber este deseo de trabajar, de hacer algo nuevo, de emprender algo, de levantar, de edificar, de crecer. Y bueno, no nos conformemos haciendo lo que estamos haciendo. No nos conformemos y anhelemos una iglesia que despierta, con gente que sirve al Señor con todo su corazón. Ahora, ¿cómo nos amonesta Dios contra el sueño? ¿Cómo es que la Biblia nos amonesta contra la despreocupación? Bueno, en Proverbios 6:6, el sabio, el predicador, dice, ve a la hormiga. ¿Cuántos han visto las hormigas? Dice, oh perezoso, o sea, toma a estos insectos como ejemplo. Mira sus caminos y aprende de estos insectos. Sé sabio, dice el 7. La cual
no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te... Volvemos al 9, por favor. Dice, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Ahora sí el 10. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Que dice el 11, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Sí? Estas son palabras del sabio, del predicador, con respecto a esta exhortación. Aquellos que viven dormidos, aletargados, perezosos, dice, aprende de estos pequeños insectos, cómo trabajan. ¿Sí? Yo no sé, los caminitos que hacen y las hojas tan grandes, ¿no?, que llevan sobre ellas, y uno se queda sorprendido cuánta fuerza tiene, ¿no?, que levantan no sé cuántas veces su propio cuerpo, y ahí ves que todo el día están ahí, ¿verdad? Ya en la noche descansan y están guardando, están recolectando para los tiempos de necesidad, ¿no? Y bueno, esta es la exhortación. No puedes vivir, ¿verdad?, somnoliento, no puedes vivir así. Tenemos que despertar, a no dormir como Jonás. ¿Te acuerdas de Jonás? Que él se sube a este barco queriendo huir de la presencia del Señor, y de pronto viene una tormenta tremenda, y cuando los marineros lo despiertan, le dicen, hey, tú, ¿no ves lo que está sucediendo? Despiértate y comienza a orar a tus dioses porque nos vamos a morir, ¿no? Y vemos a alguien que estaba durmiendo en una situación complicada. Yo creo que de ahí surge la frase que dice, ¿ves la tormenta y no te hincas? ¿Verdad? ¿Ves la tormenta y no te hincas? Y bueno, Dios nos dice que nosotros debemos estar siempre atentos, ¿sí? Ahora, cuando tú duermes, hay alguien que no duerme. El enemigo siempre está trabajando, ¿sí? El Señor Jesucristo nos cuenta de un hombre que había sembrado su campo y que mientras dormían vino el enemigo y sembró cizaña, ¿verdad? En Mateo 13:24. Ahora, no solamente tienes que hacer el trabajo, dice aquí, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, ¿qué sembró? Buena semilla. O sea, hizo un trabajo, lo hizo bien, sembró semilla de buena calidad en su campo. O sea, yo creo que todo el proceso estuvo bien hecho. Pero ¿qué dice el 25? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y bueno, dice aquí, vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y bueno, de alguna manera la idea es esta, ¿no? Todo el proceso, el trabajo estuvo bien, la semilla era buena, todo la regaron, todo lo que sea necesario para llevar a cabo esto, pero al esperar el fruto algo pasó, y es que alguien aprovechó el momento en que estaban dormidos para hacer un mal. Generalmente, anteriormente vamos a decir, anteriormente los ladrones aprovechaban la noche para hacer el mal, ¿sí? En la noche es que se llevaban a cabo los robos, en la noche es que se llevaban a cabo las cosas malas, aprovechando la oscuridad para hacer de las suyas. Hoy tristemente ya a plena luz del día la gente hace barbaridades, ¿no? Ya no se esconden de nadie, a plena luz del día hacen sus fechorías. Pero bueno, el punto es mientras dormimos, mientras
perdemos el sentido, mientras nos relajamos, mientras no ponemos atención, es precisamente los momentos en que el enemigo aprovecha para hacer de las suyas. Y bueno, tú quieres sembrar algo bueno en tu vida, pero viene el enemigo y siembra desánimo, siembra cansancio, siembra pereza, siembra murmuración, amargura, resentimiento, no sé, todas las cosas que pueda aprovechar para hacer de las suyas. Y bueno, yo creo que la obra de una iglesia, de una congregación, prospera cuando cada uno ocupa su lugar en el trabajo, en el servicio al Señor. Cuando vemos Nehemías capítulo 3 versículo 1, Nehemías capítulo 3 versículo 1, dice la escritura: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. El sumo sacerdote con sus hermanos los sacerdotes. Y dice: ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Dice: junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesazabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baná. ¿Qué más? Inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. ¿Y qué más dice el 6? La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón, y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Hatús, hijo de Hasabnías. Y dice: Malaquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Dice el 12: junto a ellos restauró Salum, hijo de Halojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas, mira, hasta las niñas también. Dice: las puertas del valle las restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos de muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem, y la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y dice el 15: Salum, hijo de Cal-José, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hasta el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Entonces aquí vemos a todo el mundo trabajando, todo el mundo cooperando, todo el mundo, ¿verdad? Poniendo manos a la obra, todo el mundo, cada cual en su espacio, ¿verdad? Cada quien lo que le correspondía, y cada quien estaba haciendo la obra. Todos trabajaron en ese lugar que les correspondía. Hasta los sacerdotes se encargaron del lugar donde se conoce como la puerta de las ovejas, ¿sí? Y bueno,
Y vemos aquí como, ¿te acuerdas que leímos en el versículo 5 que había algunos que no quisieron trabajar? La semana pasada, sí dice, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Bueno, entre todos los que trabajaban había un sector que dijeron, nosotros no queremos hacer nada. En la iglesia hay muchos que trabajan y en la iglesia hay un sector que dice, nosotros no vamos a hacer nada. El domingo pasado estaba con los adolescentes y platicaba un poquito con ellos acerca de esto, de la importancia del trabajo en la iglesia, que somos un cuerpo, que cada uno somos un miembro en este cuerpo y que cada miembro del cuerpo tiene una función específica. Algunos son manos, algunos son ojos, algunos son oídos, algunos son pies, y que todos somos necesarios y que todos necesitamos hacer nuestra parte, ¿no? Y que cuando nosotros colaboramos, trabajamos por un bien, trabajamos con un propósito, nos ponemos de acuerdo, entonces las cosas salen mejor. Yo les decía, yo puedo querer hacer un proyecto, pero si una de mis manos dice, yo no quiero hacer nada, ok, la tengo inmovilizada. Voy a tratar de hacer el trabajo con una sola mano, la mano que sí está dispuesta a hacerlo. Y con esa voy a tratar de hacerlo. Voy a batallar, me va a costar más trabajo, voy a tardar más tiempo y tal vez no me salga tan bien como quisiera, pero bueno, por lo menos una mano está trabajando y está haciendo las cosas. Pero ¿qué pasaría si la otra mano dice, no, si quiero trabajar, quiero ayudarte? Entonces, entre las dos va a ser más fácil, más rápido y va a quedar mejor hecho. Pero ¿qué pasa si mis ojos dicen, pues yo hoy no tengo ganas de ver, háganle como quieran? ¿Cómo es que va a quedar eso sin estar viendo lo que se está haciendo? ¿No? Entonces no va a quedar igual. Y por esa razón yo les decía, es que todos somos necesarios. Y bueno, qué triste es que haya un ojo que no quiera abrirse y una mano que no quiera trabajar, ¿verdad? Y que todo se tenga que hacer con una mano y un ojo. Es cargarles más el peso a estos miembros. Y estos miembros tienen que tratar de hacer lo que la otra parte no está haciendo, suplir el trabajo que otro no está haciendo, y la mano tiene que hacer varias cosas cuando existe otra que lo pudiera hacer, sin embargo no lo quiere hacer. Y bueno, la necesidad de que cada uno de nosotros pongamos los dones y talentos que hemos recibido del Señor para su servicio, para su gloria y para edificar su iglesia. Y bueno, al final de cuentas vemos que la obra prospera porque cada uno ocupa su lugar. Cuando la obra de Dios crece es porque cada creyente ocupa su lugar y él hace su parte, y para eso cada quien haga lo que le corresponde hacer. Vemos que al final todo prospera. Y bueno, estas personas trabajaron en la restauración de su pueblo. No eran muchos, no tenían muchos recursos. Y aparte, añádele, no somos muchos, no tenemos muchos recursos, y aparte de todo tenemos enemigos que no nos quieren dejar trabajar. ¿Recuerdas a los enemigos de Nehemías como Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se levantaban en contra y los trataban de desanimar una y otra vez? No, esas barditas, se sube una zorra y así se va a caer. No, ¿cuándo van a terminar? Y comienzan, ¿verdad?, a criticar, a murmurar, comienzan a decir que no sirve, que no van a poder, que no van a prosperar, y viene el desánimo, ¿sí? Pero vemos que el Señor puede hacer su obra con muchos o con pocos. Y bueno, creo que primer libro de Samuel 14:6 es un ejemplo, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Cuando el Señor está en esto, no importa si somos muchos o pocos, al final es la obra del Señor. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová, ¿qué dice?, salvar con muchos o con pocos. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Es más, creo que a Dios
le gusta más salvar con pocos. Jueces 7:2. Jueces 7:2. Aquí hay un texto donde me hace saber que Dios a veces prefiere salvar con pocos. ¿Qué dice? Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que el pueblo se alabe, ¿sí?, contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Con cuántos hombres disponía Gedeón para enfrentarse al ejército enemigo? Eran 32,000. Un ejército de 32,000 hombres. Y el Señor le dijo: Gedeón, son muchos. Diles que los que tengan miedo, que se vayan a su casa, que no hay ningún problema. 22,000 se fueron ese día, solo quedaron 10,000. Entonces el Señor mira a los 10,000 y le dice: Gedeón, creo que todavía son muchos. Llévalos al río, y aquellos que cuando beban del agua del río, en lugar de meter la cabeza así al río, se inclinen y tomen el agua y lleven el agua a su boca, a esos voy a escoger. Y dice que solamente 300 hombres son los que llegaron al río y tomaron así el agua, llevando el agua a su boca. Los demás metieron la cabeza, ¿verdad? Porque era necesario, ellos tenían que estar, o sea, el que está ahí no sabía si viene el ejército y le corta la cabeza, pero el que lleva el agua a su boca está mirando a su alrededor. Dijo: 300, con esos. Porque si son muchos, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Y fue el número de los que lamieron llevando su boca con la mano, dice 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces, de 32,000 solamente quedaron 300, y con 300 vencieron al ejército enemigo, porque no era la mano del hombre, sino la mano de Dios. El Señor dijo: no vaya a ser que crean que ellos lo pudieron hacer. No, para que se den cuenta que era imposible que ellos solo lo pudieran hacer, y que yo tuve que intervenir, que tuve que hacer algo para que la gloria no sea para ellos, sino que la gloria siempre sea para el Señor. Y bueno, la obra de una iglesia prospera cuando no nos dejamos debilitar por las críticas. Porque Nehemías, Esdras y los que trabajaron con ellos fueron muy criticados, ¿sí? Cuando vemos Nehemías 4:1 al 3, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo burla o escarnio de los judíos. Y dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Y qué dice el 3? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Y bueno, la crítica es cruel. Todo el que haga algo será criticado, ¿sí? Todo el que haga algo será criticado. Y no importa cuán bien hecho o cuán hermoso o cuán importante sea lo que hayas hecho, siempre habrá una crítica.
No importa todo el esfuerzo que le dedicaste, no importa las horas, toda la inversión y todo el amor y todo lo que hayas invertido o hecho, siempre habrá una crítica, siempre habrá alguien que hable mal, que te quiera bajar la autoestima. Pero bueno, nosotros tenemos que entender para quién estamos haciendo las cosas. Si tú lo que haces lo haces para la gente y la gente te critica, entonces pues sí, llora. Pero si las cosas las haces para el Señor, pues no importa lo que la demás gente diga, tú lo estás haciendo para el Señor. Preocúpate cuando el Señor diga, eso no me gustó, eso no lo quiero, eso no lo acepto. Entonces ahí sí, preocúpate y enmienda el camino, la motivación de tu corazón a hacer las cosas. Pero bueno, la crítica siempre existirá. Y aunque haya muchas personas que tal vez te digan qué bien, siempre habrá alguien que no le guste, que no esté de acuerdo y que te haga sentir mal. Yo creo que el desánimo en el ministerio, mucho del desánimo en el ministerio tiene que ver precisamente con eso, que se critica lo que haces, se dice que no estuvo bien. Y bueno, es más, creo que ni siquiera es necesario que te digan que está mal hecho. Creo que hay una razón que es más que suficiente para que muchos se desanimen: el hecho que no digan qué bien lo hiciste. O sea, no solamente que te digan qué mal estuvo, sino el hecho de que no te digan que estuvo bien, ya es razón suficiente para que muchos se desanimen. Pero bueno, nosotros tenemos que entender lo que dice la Escritura, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Del Señor recibiremos la recompensa, el galardón. Él no olvida nada de lo que tú has hecho. Todo lo que has hecho en el Señor no es en vano. Y bueno, ¿qué hizo Nehemías con las críticas? Bueno, vamos a Nehemías 2:19. 2:19 de Nehemías. Dice: pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio o burla de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Así de que aquí vemos, ¿verdad?, cómo contesta ante estas críticas y estas murmuraciones. Y bueno, el enemigo siempre va a querer debilitarnos, siempre va a querer desanimarnos, que ya no sigamos adelante. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que hacer. Yo no sé cuántas cosas has hecho de tal manera que has sentido el cansancio o el desánimo o ya no tienes ganas de hacer las cosas, pero yo creo que el Señor es nuestra fortaleza, que nosotros necesitamos que el Señor haga algo en nosotros. Ya hemos visto que para que una iglesia prospere necesita ser despertada, ¿sí? Cada uno debe ocupar su lugar en el trabajo, el lugar que le corresponde, lo que tiene que hacer, y no debemos hacer caso a las críticas, ¿sí? A menos que sean de una persona que tenga un respaldo, de una persona que sabemos que lo que nos dice porque nos ama y porque es una persona madura y sabia en el Señor. Entonces sí, pone atención a lo que te está diciendo. Pero de otra manera, pues no creo que haya mucha razón para perder el tiempo escuchando cosas que no nos van a edificar ni nos van a ayudar a seguir adelante. Por eso debemos enfocarnos y no perder el tiempo, ¿verdad? Sanballat le escribió diciendo: ven, vamos a tomarnos un café y platicar. Le dijo: no tengo tiempo para eso. El Señor me puso a hacer algo y lo voy a terminar. Así que no tenemos tiempo para andar con estos desánimos. Tenemos que poner manos a la obra. Bueno, Dios quiere despertarnos. Dios está hablando a nuestras vidas. Nosotros así como que queremos seguir con el cobertor, pero creo que el Señor nos está llamando y nos está diciendo que
Es tiempo de que cada uno de nosotros tomemos el lugar que nos corresponde, que dejemos de hacer caso a las críticas y que hagamos la obra del Señor, lo que Él nos ha encomendado. Y bueno, al final, cuando veamos una obra terminada, será de gran gozo, de alegría y de gloria para nuestro Dios. Amén. Entonces, pues hermanos, yo creo que estamos en un tiempo de lo que se puede conocer como el recuento de los daños. Hemos pasado por un tiempo complicado de pérdidas, de temores, de limitaciones, pero pues el Señor nos está dando una nueva oportunidad para ponernos en pie, para poder abrir nuestros ojos y decir: Señor, baste ya el tiempo, ¿verdad? Yo creo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ya está más cerca de nuestra salvación, ¿verdad? Está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No perdamos el tiempo como la gente que no conoce al Señor, sino que nosotros debemos pues hacer lo que el Señor nos pide hacer, cada uno. Y si todos los que estamos aquí pusiéramos nuestro granito de arena, imagínate todo lo que pudiéramos hacer. Tristemente, solamente es un sector el que se esfuerza y tiene que hacer 3 o 4 cosas. Y bueno, hay una frase que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y creo que eso es algo que está pasando. Un ministro que se dedica a hacer tanto no va a poder ser efectivo en una cosa porque se está dividiendo en muchas. Pero si esta carga la pudiera compartir con alguien que está dispuesto a hacerlo, todo sería más fácil. Creo que habría menos cansancio en el ministerio. ¿Por qué? Porque solo te dedicarías a hacer una cosa, mientras que otros están poniendo de su parte para que juntos podamos lograr este proyecto. Amén. Amado Señor, gracias te doy en este momento por lo que hoy nos permites poder aprender con respecto a estos hombres, Señor, Zorobabel, Esdras y Nehemías, estos líderes que se levantaron porque tú despertaste su corazón y que lo que parecía imposible lo lograron. Señor, estos hombres que estuvieron acompañados de un grupo reducido de personas y con recursos mínimos, pero que pudieron lograr terminar con los proyectos, porque tú estabas con ellos. Señor, no podemos esperar hasta que tengamos los recursos para comenzar a trabajar. Nosotros tenemos que trabajar y saber que tú suplirás los recursos. Señor, ayúdanos para que dejemos de esperar que las cosas se den y que comencemos nosotros a hacer las cosas, oh Dios. Yo te pido que tú nos ayudes. Ten misericordia de nuestras vidas, ten misericordia de esta congregación. Yo te pido que tú te glorifiques a través de este pequeño grupo de hombres y mujeres que nos reunimos en este lugar, y que nos permitas poder cada uno de nosotros ocupar nuestro lugar, hacer lo que nos corresponde, enfocarnos en esto, trabajar en unidad, trabajar en compañerismo, trabajar ayudándonos unos a otros, edificándonos unos a otros, orando unos por otros, soportándonos unos a otros, Señor, para que esto funcione, para que esto pueda seguir adelante. No somos muchos, pero tú estás con nosotros, Señor, y si tú estás con nosotros, todo es posible, todo es posible. Tú nos puedes sorprender de diferentes maneras, nos puedes sorprender de maneras extraordinarias y maravillosas, porque es tu obra, es tu obra. No es, como dice la Escritura, no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Es tu obra. La única razón por la cual las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia es porque tú eres el que guarda, cubre, protege, levanta y sostiene a esa iglesia. Yo te pido, Señor, que tú sigas levantando y despertando el corazón de los creyentes, y que podamos levantarnos con ese poder y autoridad que nos has dado para hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer, las obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Eso es lo que debemos hacer, Señor, y que nuestro propósito sea la gloria de tu nombre y la edificación de la iglesia.
Señor, y yo sé que cualquier desánimo, cualquier palabra que nos quiera debilitar, cualquier murmuración, Señor, no será suficiente, porque hay una palabra más grande que viene del cielo, que es la que nos levanta y nos sostiene y nos anima a seguir adelante. Gracias te doy, Señor, por lo que hoy nos permites pues aprender, estudiar. Gracias te doy por esta congregación. Gracias te doy por los que están trabajando con todo su corazón, y gracias por los que se van a levantar y van a comenzar a poner sus manos a tu servicio, Señor. Yo te doy las gracias por lo que harás en nuestras vidas y en este lugar. Gracias porque es tu obra, y gracias Dios porque tu misericordia y gracia nos sigue sosteniendo cada día, Señor. Bendito seas para siempre, que tu nombre sea exaltado y glorificado, y gracias, oh Dios, por todo, por todo. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén, amén. Bueno, pues que el Señor les bendiga.